Buenas noches, iglesia. Espero que todos estén bien, todos pueden tomar asiento. Qué bueno poder adorar al Señor, qué bueno poder alabarlo, es maravilloso. Bueno, antes de empezar la exposición de la palabra del Señor, me gustaría recordarles a todos que tengan sus cuadernos a mano, que tengan sus anotaciones. Es muy importante porque imagínate que a preparar el estudio de esta noche me tomó como 4 o 5 hojas de un mismo capítulo. O sea, cada versículo de la epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 3, cada versículo es un tema de un sermón. Entonces hay mucho de Dios para nosotros y espero que podamos aprovechar cada alimento, porque la palabra de Dios es alimento espiritual. Amén. Bueno. Primera de Corintios capítulo 3. Bueno, ahí los chicos lo tienen. Bueno, la iglesia de Corinto, como estuvimos viendo en el capítulo 1 y la semana pasada en el capítulo 2 con nuestro hermano, el pastor Diego, es una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Era una iglesia que fue fundada sobre un fundamento muy firme a través del apóstol Pablo. Una iglesia que la gente tenía mucha capacidad, la gente vivía en una ciudad muy próspera, pero debido al problema de la ciudad, a la problemática de Corinto, que era una ciudad que tenía, el pecado abundaba en esa ciudad por medio de la idolatría, como el pastor Gustavo habló en la introducción. Corinto tenía una acrópolis, y en esa acrópolis tenía un templo dedicado a la diosa Afrodita, que era la diosa, una diosa de la fertilidad. Entonces el culto era un culto con orgías sexuales. Entonces fundar la iglesia en esta ciudad era un desafío. Entonces vemos una iglesia viva, una iglesia grande. Más o menos la ciudad de Corinto tenía más o menos 120,000 habitantes. Imagínate que entre 120 y 200,000 habitantes. Para esa época era lo mismo comparado hoy a una Nueva York. Entonces los problemas que la iglesia vivía era relativo a los problemas de la ciudad. Bueno, pero el capítulo 3, el apóstol Pablo quiere abarcar algo muy importante en la iglesia, que es la inmadurez espiritual de la iglesia. Era una iglesia que debido a su inmadurez era una iglesia carnal. Y me gustaría acentuar algo importante. Algo que tengo aprendido mucho con nuestro pastor Gustavo es tenemos que tomar mucho cuidado cuando hablamos de la iglesia, porque muchas veces nos ponemos en la posición de criticar, de juzgar determinadas iglesias, de creer que si nosotros lo haríamos diferente. Pero la verdad es que la iglesia es de Cristo, no es nuestra. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo. Entonces aprendí y lo estoy aprendiendo aún, que debemos tomar cuidado cuando nosotros hablamos de la iglesia. Puede tener fallas, pero es la iglesia de Cristo. Puede tener carnalidad, pero es la iglesia de Jesucristo. Puede tener un montón de cosas, pero sigue siendo la iglesia de Jesucristo y Dios tiene celo por su iglesia. Amén. Vamos a ir al texto. Versículo 1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Ok? Bueno, empezando. Pablo estaba diciendo que ellos no podían entender un lenguaje espiritual porque todavía no habían crecido a un nivel de madurez. Pablo dedicó mucho tiempo a la iglesia de Corinto. Fue una de las iglesias que Pablo más dedicó tiempo. Y por el tiempo que Pablo dedicó a la iglesia, lo que Pablo esperaba era que fuera una iglesia más madura de lo que era en realidad. Pero ¿cuál es el problema de la inmadurez de la iglesia de Corinto? Es la carnalidad. ¿Ok? Dice así: no pude hablar como espirituales. La persona espiritual, como Pablo mismo dice en el libro de Romanos, busca lo espiritual. El carnal vive en las cosas de la carne. Entonces, el problema de la inmadurez de la iglesia de Corinto, como también el problema de la inmadurez nuestra muchas veces, de nuestra iglesia local y de la iglesia en general, es que no desarrollamos nuestra vida espiritual. Como no desarrollamos nuestra relación con Dios y vivimos en una superficie,
somos personas con un corazón dividido. La persona carnal es una persona con un corazón dividido. Parte de su corazón todavía está en el mundo. Entonces habla como las cosas del mundo, pero también conoce las cosas de la iglesia. Y dice, no puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 4, versículo 1, que el niño en nada se difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Y muchas veces pasa con nosotros. Nosotros tenemos todo de parte de Dios. Tenemos los dones, tenemos las promesas, tenemos el conocimiento de su palabra, tenemos oración, tenemos Biblia, pero muchas veces nuestra inmadurez nos hace ser esclavos. ¿Y esclavos de qué? Esclavos del pecado. Versículo 2. Os di a beber la leche y no vianda, porque aún no eres capaces. No sois capaces todavía. Bueno, cuando Pablo está hablando, os di a beber leche, Pablo está diciendo, yo les di a ustedes los primeros rudimentos, los primeros fundamentos de la salvación. ¿Ok? Y dice, pero y no vianda, ¿qué era una vianda? Era una comida más fuerte, una comida más profunda, una comida más intensa. Pablo está diciendo, yo no he dado a ustedes todavía un conocimiento más profundo de Jesucristo, porque todavía lo primero que di, todavía ustedes no lo pueden digerirlo bien. O sea, todavía ustedes son una iglesia que ya tiene cierto tiempo, ustedes ya tendrían que ser maestros, pero todavía viven como niños. Y muchas veces la iglesia pasa con nosotros. Muchas veces estamos tanto tiempo en la iglesia, estamos tanto tiempo en la casa del Señor, pero muchas veces vivimos como niños. Estamos siendo alimentados con la leche todavía. Tenemos que hablar de salvación cuando muchas veces a esa altura del torneo debemos hablar de la salvación de otros. Estamos hablando de la nuestra todavía. Y eso es un problema muy grande de inmadurez. Cuando ya teniendo que dedicar a otros, todavía estamos dedicándonos a nosotros mismos. Y es lo que Pablo está hablando a la iglesia. Ustedes todavía no entendieron el propósito de la salvación. Ustedes están todavía viviendo los primeros rudimentos cuando ustedes deberían estar avanzados, preocupando por la salvación del mundo. Y eso pasa con nosotros. Y ahora Pablo va a entrar un poquito cuál era la causa del problema. Versículo 3. Porque aún sois carnales. La carnalidad. ¿Y cómo se manifestaba la carnalidad en la iglesia? Dice, porque habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Bueno, aquí el problema iba avanzando, empezaba con el celo. ¿Qué es el celo? Envidia. ¿Y qué es la envidia? Yo quiero tener lo que tiene el otro. Yo quiero lo que otro tiene. No es suficiente lo que yo tengo. Todavía no entiendo lo que Dios me dio. Entonces yo procuro y quiero tener lo que tiene el otro, pero no de manera sana. Envidio lo que el otro tiene. Lo critico porque él lo tiene lo que yo no tengo. Y eso iba avanzando. Dice, contiendas. ¿Qué contiendas? Discusiones. Empezar a discutir porque quiero tener lo que otro tiene, porque creo ser más de lo que soy. Y después, divisiones. Celos, contiendas, siempre tienden a llegar a la división. Pero la división del cuerpo de Cristo siempre nace primero la división del corazón. La persona dividida divide el cuerpo, porque todavía no está enfocada en Cristo, está enfocada en sí mismo. Una de las cosas que me llamó la atención, que la debilidad de la iglesia de Corinto era debido a su carnalidad, pero también ellos tenían la presión del mundo por un lado, pero también vivían la carnalidad de su inmadurez. ¿Ok? Dice así, los cristianos inmaduros son controlados por sus propios deseos. El cristiano inmaduro, aunque tiene la salvación, aunque tiene los rudimentos de la salvación, pero todavía es controlado por sus deseos. Y el libro de Proverbios, capítulo 25, versículo 28, nos deja algo muy importante acerca de los deseos. Algo que yo siempre he hablado con los chicos, con los jóvenes, es mucho cuidado con lo que ustedes desean. Mucho cuidado con lo que nosotros deseamos, porque tu deseo puede ser tu peor enemigo. Si tu deseo no es a Dios, si tu deseo no es Cristo, si tu deseo es cualquier otra cosa, es peligroso. Dice así, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En otra traducción
También puede decir, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo deseo no tiene fin. ¿Ok? Cuyo deseo no tiene fin. Entonces yo procuro saciar mis deseos. Procuro saciar mi deseo. Entonces me torno una persona carnal. No veo las cosas como Cristo las ve. Por ende no puedo pensar lo mismo con mis hermanos porque busco lo mío. La inmadurez muchas veces en la iglesia es que estamos buscando lo nuestro. Estamos buscando nuestro propio querer en el cuerpo. O sea, usamos a Dios, usamos el cuerpo para lo nuestro. Tenemos nuestros propios conceptos acerca del ministerio. Tenemos nuestros propios conceptos acerca de la alabanza. Tenemos nuestros propios conceptos acerca del evangelismo. Y todo se hace a la manera como uno quiere. Pero esa es la vida del cristiano inmaduro. La vida del cristiano, esa es la vida del cristiano inmaduro, ¿no? El cristiano maduro, ¿qué hace? Trabaja como cuerpo, porque busca el fin común. Como en el capítulo 1, Pablo decía, estar unidos, pensar una misma cosa, buscar una misma cosa, ¿qué es? Estamos luchando por lo mismo. Somos diferentes, pero avanzamos hacia la misma dirección. Ese es el problema de la iglesia de Corinto. La inmadurez de ellos hacía que cada uno buscaba lo suyo. Una casa dividida no puede permanecer. Si estás dividido en tu corazón, si vos estás en la iglesia pero tenés tus propios conceptos acerca de Dios, tus propios conceptos acerca de cómo tendría que ser la iglesia, sos una casa dividida. Y una casa dividida no puede permanecer. Y eso como de consecuencia hace que no puedas ser parte de un equipo. La iglesia es un equipo, somos un equipo, no hay superestrellas. Infelizmente estamos en una época donde hay grandes pastores, donde hay grandes líderes, donde hay personas que tienen renombre. Pero cuando la iglesia se formó, ¿quién eran los apóstoles? Eran personas comunes, no tenían renombre. Pero hoy hay megas estrellas, hoy hay mega líderes, hay mega ministros. ¿Y de qué sirve todo eso? Si no ganamos al mundo, si no salvamos a la gente, no sirve de nada. Y era el problema de la iglesia de Corinto. Cada uno quería tener lo suyo. Cuidado, querida iglesia, cuando cada uno queremos tener lo nuestro en el nombre de Dios. Las grandes divisiones de la iglesia nacieron así, cada uno buscando lo suyo. Pero cuando nosotros aspiramos, respiramos lo mismo, caminamos hacia lo mismo, sufrimos por la misma causa, peleamos la misma batalla, el cuerpo crece, las personas se salvan. Una de las características que tenía la iglesia primitiva es que la palabra dice que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvados. Porque la iglesia vivía en una unidad de espíritu. ¿Qué dice los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles? Era uno el corazón de la iglesia. Todos vivían como una sola persona. No había necesidades. Todos cubrían sus necesidades. La iglesia avanzaba hacia lo mismo. Era uno querer, era un espíritu de oración, era una adoración, era un solo deseo, ver a Cristo glorificado aún en medio a la persecución. Pero aquí la iglesia de Corinto vivía otra cosa. En Corinto no había persecución, en Corinto había mucha prosperidad. Pero eso hacía que las personas, cada uno buscaba lo suyo. Y por eso la iglesia no podía crecer más allá de la leche espiritual. Muchas veces la comodidad que nosotros queremos es la que nos termina matando espiritualmente. La comodidad que buscamos es la que nos termina de matar espiritualmente. Muchas veces Dios tiene que permitirlo, va a permitir que muchas veces el fuego de prueba llegue a nuestra vida para que ese fuego de prueba nos lleve realmente a entender que necesitamos un paso más con Dios. El pastor Gustavo está hablando mucho en los últimos sermones acerca de sumergir a un río nuevo de Dios. La iglesia no crece cuando nosotros seguimos en la superficie. Necesitamos dejar lo superficial. Necesitamos dejar, ¿y sabe lo que es el superficial, iglesia? Es lo nuestro. Lo superficial es lo nuestro. Debemos morir, debemos fundir nuestras vidas, renunciar a nuestra vida por completo, para que Dios haga con su propósito en el cuerpo. Que sea un tiempo como iglesia donde ya desaparezca lo mío, desaparezcan nuestras pretensiones, para que Cristo aparezca. Y que podamos tomar el espíritu de Juan Bautista que decía, conviene que Él crezca y que nosotros menguemos. Amén. Bueno, versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy Apolos, ¿no sois carnales? La carnalidad siempre lo va a llevar al sectarismo.
La carnalidad siempre va a llevar, no, yo quiero aquel. ¿Y qué importa? Si el crecimiento lo da Dios. Uno siembra, otro riega, otro cuida la planta, otro recoge el fruto, pero la obra es de Dios. Ninguno es más importante que el otro. Pero el sectarismo trata de buscar dar importancia a cierto tipo de personas y la verdad no hay, porque la obra es de Dios. Uno funda, otro construye, otro levanta, pero Dios es aquel que es dueño de su obra. Versículo 5. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió Dios. Versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento ha dado Dios. ¿Ok? Pablo está diciendo, somos colaboradores, trabajamos en equipo. Por eso Pablo usa mucho el ejemplo del cuerpo. Porque por más que decimos que el corazón es la parte más importante del cuerpo, pero un corazón sin cerebro no funciona. ¿Ok? La mano sin las arterias no puede funcionar. Todo el cuerpo está ligado. Y el mismo apóstol Pablo dice que el miembro más pequeño y más insignificante del cuerpo tiene una importancia mucho más grande de lo que nosotros pensamos. O sea, en el cuerpo de Cristo no hay función o cargo de mayor importancia delante de Dios. Todos somos importantes, todos tenemos. Pablo está diciendo, Dios dio a cada uno algo y no es igual. Lo que pasa es que la inmadurez cataloga una cosa como siendo mejor que la otra por la visibilidad. El otro día me llamó mucho la atención y quiero comentarlo como ejemplo. Estábamos ensayando para la alabanza y mientras estábamos ensayando una joven estaba limpiando el baño. Y yo miraba, con admiración y decía, claro, es lo mismo para Dios. Lo que pasa es que todo el mundo quiere estar acá, porque acá es visible. Ay, qué lindo, cómo predica, cómo toca. Pero delante de Dios, la actividad que hace no es importante. ¿Sabe lo que es importante? Es la fidelidad con que cada uno hacemos lo que hacemos. Porque si la persona que limpia el baño de la iglesia lo hace con un corazón mucho más dispuesto que el que ministra la palabra o que el canta la alabanza, delante de Dios su recompensa va a ser mucho mayor. Porque Dios no ve las cosas como nosotros lo vemos. Dios no ve la actividad en sí, Dios ve el corazón. Entonces el maduro sabe discernir lo que es importante para Dios. El maduro discierne que para Dios lo más importante es el corazón. Lo más importante es contribuir para que otros crezcan. No es que lo mío crezca. No es que lo que yo hago prospere. El maduro ve como algo colectivo. Yo quiero contribuir. Si se ve, bien. Si no se ve, también está bien. Porque lo importante es que Cristo sea glorificado. Porque para eso somos iglesia. Para glorificar a Cristo. De hecho, nosotros nacimos para eso. El propósito por lo cual fuimos creados es para glorificar a Dios y gozarlo. Entonces nosotros podemos gozarnos en Dios cuando lo glorificamos. Somos más felices cuando Dios es glorificado. Somos más felices, somos más completos cuando Dios recibe su gloria, porque para eso fuimos creados. Ahora, cuando buscamos lo nuestro propio, cuando vivimos sobre lo nuestro propio, somos personas incompletas. Y ahí es donde comienza el problema de división en la iglesia, porque cada uno busca lo suyo. Si cada uno busca lo suyo, la iglesia no puede crecer, no puede desarrollarse, porque vos sos parte mía, yo soy parte tuya. Lo que vos tenés yo necesito, lo que yo tengo vos necesitas, y así la iglesia crece. Amén. Entonces Pablo está diciendo, soy un colaborador. No es porque soy el fundador de la iglesia de Corinto tengo más importancia que Apolo. No es porque Apolo era elocuente, Apolo es más importante que yo. Somos todos lo mismo, porque todos somos de Dios, la obra es de Dios. Uno siembra, otro riega, pero la obra es de Dios y Dios da el crecimiento. Entonces, ¿quién tiene que recibir la gloria? ¿El que plantó? ¿El que regó? No, la gloria recibe Dios porque Él hace crecer. ¿De qué vale a alguien plantar? ¿De qué vale a alguien regar si Dios no da el crecimiento? Entonces Dios recibe la gloria. Amén. Versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega
son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Como decía, vamos a recibir la recompensa no por la actividad en sí, sino por la fidelidad demostrada y dada en el servicio que damos a Dios. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo está tratando de hacer a la iglesia entender eso, para que la iglesia crezca de una vez por todas y madurez, que dejen de mirar las cosas como niños. Y es lo mismo que Pablo está diciendo para nosotros, iglesia. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Debemos cambiar la manera que vemos las cosas. Tenemos que aprender a ver las cosas a la manera de Dios. Para ver las cosas a la manera de Dios, tenemos que estar unidos a Dios. Porque el espiritual busca las cosas del espíritu. El espiritual no se conforma con un alimento superficial. A mí me gusta mucho la comida. Sinceramente, los que me conocen saben que si me invitan a cenar, a mí no me gusta una pizza, por ejemplo, porque para mí no es comida. A mí me gusta un buen guiso, ¿no? ¿Entendés? Entonces, si a mí me gusta un buen guiso, yo voy detrás de eso. No me venga con una hamburguesa, no me venga con un pancho, porque para mí no es un alimento. De la misma manera, una persona espiritual va a buscar lo que agrada a Dios, va a buscar alimentarse de Dios, no de la doctrina, porque la doctrina en sí te llena la cabeza, pero no te transforma el corazón. Lo que transforma el corazón es la comunión con el Espíritu. Y Pablo está diciendo, yo puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Cristo es el fundamento. Ahora, después todo tiene que crecer. Entonces el espiritual va a buscar el fundamento. Va a buscar lo que fue puesto en el fundamento, que es Cristo. Entonces va a desarrollar en eso. La persona espiritual va a buscar crecer en la revelación de Jesucristo. Y es tan profundo, es tan grande, que el más espiritual de nosotros, el más profundo de nosotros, todavía no llegó ni siquiera al borde del conocimiento de Dios. Hay mucho para nosotros, pero debemos salir de esa zona de confort. Debemos salir de lo nuestro y sumergir a aguas profundas. Pero para eso hay que pagar un precio que muchas veces no estamos dispuestos a pagar. Soltar, rendir, renunciar a lo mío, renunciar a lo que yo quiero, para decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Cuál es el servicio que a ti te agrada? Amén. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. El fundamento no es de Pablo, el fundamento lo puso Dios, porque el fundamento es Jesucristo y Jesucristo fue puesto por Dios. Lo único que hizo Pablo es acomodar el fundamento en el lugar correcto. Por eso ni siquiera Pablo dice, no necesito el mérito, porque yo no hice el fundamento, yo lo puse en el lugar correcto. Y dice, y otro edifica encima. Está hablando de Apolo, ¿no? Pablo puso el fundamento en el lugar que correspondía. Apolo vino y edificó sobre el fundamento de Pablo, pero en sí los dos era lo mismo, era Cristo. Y ahora Pablo tira la responsabilidad a los corintios diciendo, uno puso el fundamento, el otro edificó, pero ahora ustedes tienen la responsabilidad de ver cómo edifican. ¿Ok? Porque nadie puede poner otro de fundamento que es el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que entender, siempre tu vida se va a desarrollar al fundamento que vos edificaste. Al fundamento que vos edificaste es como tu vida va a funcionar. No vas a poder construir una edificación grande si el fundamento de tu vida es pequeño. ¿Ok? Ahora, si tu fundamento es grande, tu casa va a ser grande. Ahora, otra cosa importante también, podés tener un fundamento muy bueno. Podés haber sido fundado con una palabra viva de Cristo. Podés haber sido enseñado por hombres de Dios, por maestros de la palabra que realmente temen a Dios. Pero no garantiza que vas a seguir edificando bien tu vida. Porque después es tu responsabilidad con qué tipo de material vas a edificar tu vida. ¿Ok? Dos cosas que pueden destruir una edificación. Primero, hacer mal los cimientos. Y segundo, podés hacer bien los cimientos,
pero puedes reconstruir mal las paredes o usar materiales de mala calidad. Siempre el enemigo va a tentar el cimiento de tu vida, porque el cimiento de tu vida es tu carácter, es la raíz donde vos estás plantado. Si la raíz es buena, el árbol es bueno. Si la raíz es buena, el fruto va a ser bueno. El enemigo va a tentar a la raíz, pero una vez que la raíz se establece, que la raíz es buena, el enemigo va a tentar de la manera como vos edificás. Va a estropear los materiales. Él va a hacerte creer que podés edificar con materiales de mala calidad. Y aún teniendo buenos fundamentos, podés tener una casa toda torcida. Y muchas veces el Señor va a probar el fundamento. El Señor va a probar. Él va a probar cómo. Y es bueno que Dios pruebe. Mejor que Dios me pruebe ahora. Y que en el día del juicio yo pueda ser aprobado por Dios. Y si ahora tenemos que deshacer todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque hemos edificado mal, gloria a Dios por eso. Yo prefiero que Dios tire abajo ahora, que en aquel día cuando nosotros estemos delante de Dios, no nos avergoncemos de haber edificado mal nuestra propia vida. Así que si Dios está tratando tu vida, si Dios está mostrando que hay algo en tu vida que está mal edificado, tíralo abajo, tíralo abajo. No tengas pena de tirar el rancho. No puedes edificar una linda casa sobre un rancho. Tenés que tirar abajo. Y Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y cuando Dios lo haga, permita que Dios haga la obra completa. Porque como Gustavo me explicaba, ¿no? Muchas veces Dios tira abajo lo que está mal edificado y nosotros volvemos a edificar mal. Pero la verdad que si lo hacemos así, somos personas necias. Porque como Jesús dice, el hombre sabio edifica su casa en la roca. Si tu casa se acaba de derribar y vos vas a seguir edificando sobre la arena, significa que no aprendiste absolutamente nada. Pero si Dios está tirando abajo tu casa, reflexiona, pensá en cómo vas a seguir edificando, porque es tu responsabilidad. Unos pusieron algo sobre tu vida, otros van a poner otras cosas en tu vida, pero tuya es la responsabilidad de qué tipo de material lo vas a seguir edificando. Amén. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, ¿qué quiere decir? Pablo está diciendo que hay dos tipos de materiales, oro, plata y piedras preciosas son el fundamento de la sana doctrina y el testimonio del Espíritu Santo. Son los materiales de alta calidad que son la norma de Dios. Dios tiene una norma. Cuando Dios edifica algo, Dios tiene normas, ¿ok? Cuando Dios quiso edificar un templo, ¿qué dio a Moisés? Un plano con las normas de cómo tendría que ser hecho. Cuando Dios levantó la iglesia, a través de la vida de Jesucristo, Dios dio normas. Jesús es la norma por lo cual nosotros edificamos nuestra vida. Bueno, Pablo está diciendo lo mismo. Oro, plata y piedras preciosas son materiales de alta calidad que son la norma que Dios quiere y que Dios exige que nosotros edifiquemos. Pero madera, heno y hojarasca son materiales de baja calidad, ¿entendés? Son materiales que no sirven para la edificación y que en el día del juicio, que en el día que nuestras obras sean aprobadas, no queda absolutamente nada, todo va a ser consumido. La obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta. Aquí quiero hacer una pausa aquí en eso. Gracias a Dios que aún también en el momento presente de nuestra vida, Dios manifiesta muchas de nuestras obras y gloria a Dios por eso. Él lo hará en el juicio final, pero también lo hace acá. Y es maravilloso que podamos aprovechar la oportunidad que Dios nos da en todo momento de que Él ponga a prueba nuestra vida, que Él ponga a prueba nuestro ministerio, que Él ponga a prueba tu fe. Y por eso que vos estás pasando lo que estás pasando, no es casualidad, es porque Dios está poniendo a prueba cuál es el fundamento de tu vida y cuál es el tipo de material que vos estás edificando tu fe. Amén. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día, acá está hablando del trono, el trono blanco, el trono de juicio, lo declarará, pues por el fuego se revela. Pues por el fuego le será revelado. El fuego del juicio de Dios va a probar lo que edificamos. O edificamos la carne, o edificamos sobre nuestra propia vida, o sobre nuestros propios deseos, edificamos sobre nuestros propios criterios,
o edificamos sobre la norma de Dios, que es a través de la revelación y de la dependencia del Espíritu Santo. Gracias a Dios que en nuestra congregación tenemos muy buena base bíblica y doctrinal, pero también tenemos un pastor, una pastora que realmente nos ha enseñado a caminar en dependencia con el Espíritu Santo. Yo creo que es la combinación perfecta, ¿no? O por lo menos yo creo que es la combinación perfecta del crecimiento espiritual. En la enseñanza bíblica, la muy buena base doctrinal, pero la dependencia del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es lo fundamental para poder seguir edificando. Entonces Dios va a probar en aquel día. Todos vamos a comparecer delante del trono de Dios y todos vamos a ser probados, en ese día nuestras obras van a ser puestas a prueba. Dios va a poner su balanza y va a pesar cada una de las cosas que hablamos, cada una de las cosas que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hicimos. Así que bueno, que Dios nos trate ahora, que Dios haga lo que quiera hacer ahora, que nos pruebe ahora, que nos zarandee ahora, que tenga que tirar abajo, lo tira ahora, para que en aquel día podamos ser aprobados de Dios. Amén. Versículo 14. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. ¿Ok? Lo que Pablo está diciendo aquí es que, aunque muchas veces edificamos mal, Dios no nos va a echar porque hemos edificado mal. Después Pablo lo va a complementar, ¿no? Pero vamos a ser salvados porque nuestra salvación no es por obras, es por los méritos de Cristo. Pero lo que Pablo está diciendo acá es la recompensa. Cada uno de nosotros vamos a tener recompensa en aquel día por nuestro servicio a Dios. De acuerdo a cómo edificamos, va a ser nuestra recompensa. Si la persona edificó su vida bien, va a tener una muy buena recompensa de parte de Dios. Pero si la persona edificó mal, toda su obra va a ser consumida, no queda nada, pero aún si esta persona va a ser salva como por fuego. Es como que un edificio está en llamas y la persona se salva, más o menos así. Y dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Lo que Pablo está diciendo aquí es, todo aquel que intentare destruir el cuerpo de Cristo está perdido. La iglesia es de Jesucristo. Yo puedo pensar de manera natural. Si alguien hace daño a mi esposa, yo soy capaz de pasarle por arriba con mi camioneta, en serio digo. Pero yo no quiero imaginar nosotros haciendo daño a la iglesia de Jesucristo. No quiero imaginar a una persona que hace daño al cuerpo de Cristo. Dios es muy celoso de su iglesia. Dios es muy celoso de su iglesia. Y Pablo lo que está diciendo aquí a la iglesia de Corinto es, ustedes están haciendo daño al cuerpo a través de las divisiones, de los celos y las contiendas. Entonces Pablo lo que está haciendo es, está dando una advertencia muy, muy severa a la iglesia, a aquellos que están dañando al cuerpo de Cristo. Y para nosotros, querida iglesia, queda algo muy fuerte. O sea, cuidado, como hablamos antes, tus deseos, tus criterios, tu capricho, tu egoísmo, va a dañar el cuerpo de Cristo, va a dañar a la iglesia. Y no vas a tener un problema con el pastor, no vas a tener un problema con los líderes, vas a tener un problema con Dios, porque es su iglesia. Entonces Pablo está diciendo, ojo a lo que ustedes están haciendo en la iglesia. La inmadurez de ustedes está dañando, la inmadurez de ustedes está dividiendo, ustedes se están metiendo con la persona equivocada. De hecho, el libro de Hebreos dice, hay de aquel que cae en las manos del Dios vivo. Esta es una advertencia para nosotros. Guarda tu corazón, guardemos nuestro corazón. Podemos nosotros ser agentes de división cuando hay algo no resuelto en nosotros. Sea lo que sea que luchas, sea lo que sea que está dentro tuyo, confesalo delante de Dios, pedir ayuda a un hermano, pero no permita que tu vida, no permita que tus obras dividan el cuerpo de Cristo porque tendrás un problema con Dios.
Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo está tratando de hacer la iglesia de Corinto entender la gravedad del asunto. Y nosotros lo tenemos que entender, porque el maduro entiende que hay una responsabilidad. El maduro entiende que no es todo de color de rosa. Fui salvado, qué lindo, ¿no? Shalala, shalala, ¿no? No, hay una responsabilidad. Hay algo que tenemos que hacer, hay algo fuerte, que es la iglesia de Jesucristo. Así que cuidémonos. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Me gustaría que puedan abrir sus Biblias en el libro de Santiago. Santiago capítulo 3, versículo del 13 al 18. Y es muy importante entender porque Santiago toca el mismo tema que Pablo. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. O sea, mucha gente quiere mostrar que tiene sabiduría en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe cómo se demuestra la sabiduría? En la mansedumbre. ¿Ok? Muchas veces, lo poquito que sabemos queremos mostrar a todo el mundo. Nos subimos al caballo, creyendo que tenemos algo más que los demás. Creemos que tenemos la única revelación y la verdad que no es así. Si nosotros somos sabios, si nosotros somos maduros, ¿sabe cómo vamos a mostrar? Con nuestras actitudes y con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Una persona mansa, que hace todo desde el descanso de Dios. Porque la persona sabia, ella sabe que Dios la levanta. No necesita promocionarse. No necesita hacer ruido. No necesita mostrar nada a nadie. Porque la persona madura espiritualmente sabe que en el momento que Dios lo quiera levantar, Dios va a poner a esa persona en el lugar que ella tiene que ocupar. Amén. Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes están buscando la sabiduría de la manera incorrecta. Porque ustedes están dando valor mucho más a la presentación que el contenido. Porque los corintios, ellos estaban perplejos por la sabiduría y la elocuencia de Apolo. Ellos amaban a aquellos que discursaban. Por eso que Pablo en el capítulo 1 decía, ¿dónde está? ¿No? El sabio, el escriba, el disputador. Pero ellos no estaban teniendo en cuenta el verdadero contenido del mensaje. Qué lindo cómo predica. ¡Wow! Porque Pedro era el apóstol, ¿no? Que fue el cabeza. El otro no, porque Apolo cómo predica. Están dando mucho más énfasis a la presentación. Pero no estaba mirando el contenido. Y el contenido del mensaje era que la verdadera sabiduría es la sabiduría que viene a través de la mansedumbre y de la humildad. De poner al otro en primer lugar. De buscar que el otro crezca. Y algo que me llamó mucha atención hablando con un hermano, ¿no? Es muy difícil desear que el otro tenga aquello que a vos te gustaría hacer, ¿no? Ponerle a vos te gustaría tener un auto, y justo tu hermano compra el auto que a vos te gustaría tener. A vos te gustaría hacer algo ministerialmente, pero Dios le da a otra persona. Es difícil, pero qué maravilloso cuando nosotros entendemos que si mi hermano fue levantado, yo fui levantado, porque él es parte mía. Si mi hermano crece en sabiduría, yo crecí, porque él es parte mía. La inseguridad nos hace de creer que yo pierdo cuando otro tiene lo que yo no tengo. Porque es envidia, celos. Pero es maravilloso cuando nosotros podemos entender que cuando una persona se levanta, Dios también me está levantando. Y esa es la visión que nosotros tenemos que tener. Esta es la óptica que Dios quiere que tengamos. Pablo era una persona que humanamente hablando era insignificante. Aunque tenía elocuencia, aunque Pablo tenía toda la llenura del Espíritu Santo, pero era una persona de muy perfil bajo.
Y muchas veces pasa eso dentro de nosotros. Hay gente llena de Dios, pero no la sabemos mirar, no la sabemos ver las personas. Algo que me encantó cuando yo era soltero, ¿no? Y Gustavo, el pastor Gustavo, conoce mis historias como soltero. Y yo tenía un cohete cósmico en la cabeza. Pero lo que más me enseñó el pastor fue que aprender a ver lo de Dios en una mujer. Y eso se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Aprender a ver lo de Dios en la vida del otro. No ver lo externo, la carcasa, el rótulo, sino ver lo que Dios puso en la vida de otros. Cuando nosotros podemos ver lo que Dios pone en la vida de otros y disfrutarlo y crecer, podamos nosotros como cuerpo de Cristo cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios no es individual, es corporativo. Y por eso muchas veces el sueño que Dios te dio, lo va a cumplir otros. Como lo hizo con David. El sueño que tenía David lo cumplió su hijo. Pero David se alegró porque en fin el sueño se cumplió. ¿Qué importa? ¿Quién cumple el sueño? Lo importante es que lo que Dios quiso hacer se hizo. Amén. Seguimos. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. ¿Por qué los pensamientos de los sabios son vanos? Porque la sabiduría del mundo es una sabiduría, como dice Santiago, es animal y diabólica, porque viene desde el criterio propio humano, de la autosatisfacción, de la autopreservación. La sabiduría del mundo viene desde este principio, pero la sabiduría espiritual viene de la negación de Cristo, viene de la muerte, viene de la entrega, viene de la renuncia, viene de levantar al otro antes que a uno mismo. Viene de un criterio completamente cambiado. Por eso Pablo en el libro de Romanos 12:2 dice que debemos no conformar al mundo, sino que debemos ser conformados según la imagen de Cristo. Nuestra mente se debe amoldar a los principios de Cristo. ¿Y cuáles son los principios de Cristo? No tener como gran cosa ser como Dios, sino que humillarse a sí mismo, tomando forma de hombre, y cumpliendo la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios sea muerte y muerte de cruz. Ese es el principio para la iglesia. Ese es el principio para nosotros. Es el principio que nos viene hablando mucho el pastor Gustavo. Muerte. El principio de muerte. Otra vez dice, Él conoce los sabios, Él conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que, querida iglesia, lo único que nosotros nos vamos a gloriar es de ser parte de Jesucristo. Todo lo demás no vale la pena. Todo lo demás es muy bonito, todo lo demás agrada a los ojos, pero todo lo demás no tiene valor para Dios. Lo único que tiene valor para Dios es que nosotros somos de Cristo, servimos a Cristo y seguimos a Cristo. Entonces la madurez espiritual radica en eso, en seguir a Cristo donde quiera que vaya. La madurez espiritual radica en ver lo que Dios ve. La madurez espiritual radica en no ver simplemente la presentación del empaque, sino que conocer el contenido. La madurez espiritual nos hace trabajar en equipo. La madurez espiritual nos hace ver al otro primero y ver el cumplimiento del propósito de Dios por sobre el cumplimiento de lo mío. Querida iglesia, me gustaría poder alentar a que podamos crecer. La iglesia se divide, la iglesia se fracciona cuando la iglesia no crece. Y el crecimiento es responsabilidad tuya. Unos van a sembrar en tu vida, otros van a regar. Pero es tu responsabilidad ver y analizar cómo estás sobreedificando tu vida. Es tu responsabilidad analizar qué tipo de materiales está edificando tu vida, cuáles son los materiales que están componiendo las paredes de tu vida, el techo. Nadie empieza una obra
sin primero hacer los cimientos. El cimiento ya fue puesto, que es Cristo, pero ahora te toca a ti, te toca tomar decisiones, te toca caminar con Cristo, tener tus propias experiencias. El pastor Gustavo puede enseñar, nosotros podemos enseñar los sábados, los jueves, los domingos, pero vos vas a vivir tus propias experiencias y eso no tenemos nada que ver nosotros. Vamos a poner cosas, pero es tu decisión. Y Pablo nos alienta, ojo cómo edificáis, porque cómo edificas es cómo estás madurando. Si estás edificando tu vida con hojarasca, con cosas bonitas, con cosas lindas, que suenan lindo para la mente, pero que no te dejan nada espiritualmente, eso es inmadurez. No sigamos eso. Sigamos la unidad y el amor, edificándonos unos a otros, poniendo en el otro todo lo que a vos te gustaría que pongan en ti. ¿Qué te gustaría que hagan en vos? Hacelo por otro. Ese es el principio de la ley y los profetas, como dijo Jesús. Y eso es el principio del Evangelio. El amor de Dios en nosotros, el amor de Dios en puesto en otros. Y así la iglesia madura. La iglesia inmadura es una iglesia que no ama. Vos no podés amar a otros si vos te amás a vos mismo. Para amar a otro, tenés que primeramente amar a Dios por sobre todas las cosas. Y para amar a Dios por sobre todas las cosas, tenés que correrte a vos del camino. Quizás nuestro amor propio nos está impidiendo de poder edificar bien nuestra vida. Corramos ese amor propio. Todo lo que vos piensas que es bueno para ti viene de un concepto humano. Dios es el que sabe lo que es bueno para ti. Así que bueno, querida iglesia, que podamos crecer, que podamos madurar y que podamos seguir edificando bien. Y si vienen vientos de prueba que prueban tu edificación, deja que el Señor haga su obra completa y que podamos ser un edificio, una casa espiritual para la gloria de Dios. Amén. Te pido que te pongas de pie.